los ángeles. Amén. ¿Por qué? Es que hay muchas cosas que la gente maneja en conceptos populares y en ideas que andan rondando por el mundo. ¿Por qué? Porque son temas interesantes. Mire, el tema de los ángeles ha estado presente en, yo creo que en todas las civilizaciones desde que Dios creó a la humanidad. Amén. A través de las generaciones y más aún en todas las creencias de la humanidad existen estas ideas acerca de los ángeles. Pero de un tiempo para acá han tomado un gran auge, sobre todo porque las doctrinas de un movimiento, una ola cultural, filosófica y religiosa, aunque no quiera pretender ser religiosa, llamada la nueva era, ha traído muchas ideas que en vez de enriquecer, han contaminado la doctrina del cristianismo. Porque en el fondo, esa corriente, esa ola de la nueva era, que comenzó en los años 60 o 70, pues es totalmente contraria a la fe de Jesucristo. Hoy en día mucha gente dice muchas cosas de los ángeles, pero el cristiano verdadero debemos referirnos a los ángeles desde el contexto bíblico. Amén. Desde lo que la Biblia nos revela, porque ella es la verdad. Amén. Hay una serie de libros apócrifos antiguos y de experiencias extrabíblicas, o mejor dicho, por fuera de la Biblia, que carecen de valor para el verdadero cristiano, pero que en el mundo están pululando últimamente, precisamente a partir de la nueva era. Y de ahí es donde viene la doctrina de adorar a los ángeles. Amén. Pero esa doctrina de adorar a los ángeles es contraria a la voluntad del Señor. Porque el único ángel que quiere que lo adoren, o el primer ángel que quiso que lo adoraran, fue Satanás. Y entonces, para adelantar este tema de los ángeles, tenemos que conocer un poquito acerca de dónde eso ha tomado popularidad. Y es a partir de la nueva era. Entonces, la nueva era, como ya lo dije, es un movimiento, una ola cultural, filosófica, religiosa, que está contra todo el estado de la humanidad, como venía la tradición, todo eso, la religión, y la quería empujar con sus ideas y sus cosas hacia una nueva forma espiritual, según ellos. Miren lo interesante, no se definen como religión, pero quiere empujar a la humanidad hacia una forma espiritual. Tanto así que hoy por hoy en la humanidad no hay ningún aspecto del ser humano que no tenga que ver directa o indirectamente con los efectos de la nueva era. ¿Por qué? Porque esta nueva era, esas doctrinas, esas ideas, recogen elementos de las religiones orientales, del espiritismo, de terapias alternativas, de la psicología transpersonal, de la ecología profunda, como la llaman, de la astrología, o sea, los horóscopos y todo eso, del gnosticismo y de otras corrientes, y lo mezcla ¿cómo digo? En una presentación atractiva y sutil. Amén. Y los comercializa de mil formas, proclamando el inicio de una nueva época para la humanidad. Pero en el fondo es solamente otro vano intento del hombre de salvarse a sí mismo. ¿Y cómo pretende esto? Pues haciendo promesas que no puede cumplir y atribuyéndose poderes que no posee. ¿Por qué digo que es otro vano intento del hombre salvarse a sí mismo? Porque termina siendo una religión más. ¿Y por qué digo que una religión más? Porque la palabra religión definida dice volver a unir al hombre con Dios, religare del latín. Este latín religare, volver a unir al hombre con Dios, está describiendo exactamente lo que es una religión. Una religión es el camino que el hombre inventa para llegar a sus propios dioses.
a la idea o a la idea que tiene de Dios. Son caminos que el hombre inventa. Por esto es otra religión y es un intento vano de salvarse a sí mismo. Mientras que el cristianismo, desde la palabra del Señor, es el camino que Dios estableció para reconciliar al hombre con él, con Dios. Vean, la religión depende del hombre. Fue creada por el hombre y es conforme a la comprensión del hombre. Pero el cristianismo, que no es religión, es un camino espiritual donde el hombre recupera a través de la fe en Jesucristo su condición de hijo de Dios, esa identidad con Dios, y desarrolla esa parte espiritual. O sea, donde el alma se alimenta de la verdadera fuente espiritual que es Dios y adquiere esa naturaleza de hijo de Dios, amén, a través de producir el fruto del Espíritu. Eso es lo interesante. Cualquier idea de cristianismo que simplemente está hecha desde el hombre se convierte en una religión y no es cristiano, no es el cristiano, no es el camino de que es Cristo, amén. La nueva era toca con los efectos, con los aspectos de la fe, por eso enreda mucho a la gente, de Dios, de la creación, de la vida, del sentido de la existencia y otros más, amén. Y vuelvo, insisto, aunque no se considera una religión, pero sí toma diversos aspectos de las muchas religiones, pero también de las ciencias, de la literatura, amén, y los mezcla precisamente presentándolos como las respuestas a las preguntas de la existencia humana, amén, de la vida humana. Y a veces, muy sutilmente, usa un lenguaje cristiano, entre comillas, pero lo que expresa ese lenguaje es totalmente contrario al cristianismo. Quienes crearon esto fueron personas o sus líderes, y los participantes y pensadores de esto son personas que venían de la revolución contracultural de los años 60 y 70, que rechazaba los valores y los caminos religiosos tradicionales, pero que estaba totalmente contrario a eso, y entonces tenía como objetivo, digámoslo, como parte de ese rechazo, el libertinaje, la cultura de la droga, del amor libre y de las comunidades utópicas, los hippies, todo eso, y un poco de cosas así. Podríamos preguntarnos, bueno, pero en sí, ¿qué cree la nueva era? En el fondo, lo que la nueva era plantea es el espíritu de individualismo. Cada quien forma su propia verdad religiosa, ¿ves? Entonces, una religión, su camino personal para ser salvo. Cada quien forma su propia verdad religiosa, filosófica y ética. Y mire que eso tiene que ver con las leyes que están aprobando en los países. Amén. Por eso digo que ningún aspecto de la vida humana hoy está libre de esa influencia, directa o indirectamente. Dentro de, aunque cada uno se hacía su propia idea, en sí tienen muchas cosas en común o creencias en común que casi todos los participantes de esta nueva era comparten. Entonces, uno de esos aspectos es que el mundo iba a entrar en una nueva era, la era de Acuario, astrología, amén, no astronomía, astrología, y que era de paz y armonía. Mire, llevamos desde el 60 para acá, al 70, ¿ha habido paz? ¿Ha habido armonía? No, el mundo se ha ido convulsionando cada vez más, amén. Y supuestamente esa era la nueva era, la era de Acuario. Otra idea general que tienen o común era que esa era iba a traer como fruto para el ser humano una conciencia creada, una nueva conciencia creada a través de precisamente esas terapias y esas técnicas y esas verdades, entre comillas, de la nueva era.
Y que por esas circunstancias de crear una nueva conciencia, el hombre se daría cuenta de sus poderes sobrenaturales. O sea, ahí se convierte, ahí muestra su total desacuerdo con el cristianismo, porque está negando a Dios y está haciendo ver al hombre que el hombre es un Dios. Amén. Entonces dice sus enunciados, digámoslo así, que al descubrir el hombre sus poderes sobrenaturales por esa nueva conciencia, sabría que no hay ningún Dios fuera de sí mismo. O sea, esa es una doctrina del ego. Amén. Y en Dios, el ego tiene que morir. Amén. El viejo hombre, ese Dios interno, con minúscula, debe morir para que el Dios del cielo reine en nuestro corazón. Amén. Entonces, como ya dije, otra de las creencias comunes que tienen todos estos simpatizantes o participantes de esa ola de la nueva era es que cada hombre creaba su propia verdad y que no hay bien ni mal. Mire, no hay bien ni mal, sino que toda experiencia es un paso hacia la conciencia plena de la divinidad humana, de su divinidad. Entonces, mire, por eso es que las leyes de la identidad de género, la aprobación de la zoofilia en Canadá, la aprobación de la pedofilia en países de Europa, es eso. Tiene que ver con eso. Otra de las cosas que comúnmente creen es que el universo es un ser único y vivo, no es Dios, es el universo. Y que ese universo, como es vivo, está en evolución y va hacia el pleno conocimiento de sí. El universo se tiene que conocer a sí mismo. Amén. Eso es lo que yo digo. Y el hombre es la manifestación de su autoconciencia. Autoconciencia. La naturaleza también forma parte de un único ser cósmico. Por tanto, también participa de su divinidad. O sea, en cierta manera plantean el panteísmo. Todo es Dios. Y Dios está en todo. Entonces, todas las religiones para los de la nueva era son iguales y en el fondo dicen lo mismo. Y nosotros sabemos que esa es una realidad de las religiones. Por eso el cristianismo no es una religión. El que lo toma como una religión está mal. Aunque el 98% de los cristianos realmente lo están tomando como una religión. Ellos plantean que hay maestros invisibles que se comunican con las personas que ya han alcanzado, hay personas, hay maestros invisibles que se comunican con las personas que ya han alcanzado la nueva conciencia y les instruyen sobre los secretos del cosmos. Que dice la Biblia que muchos por no creer aceptaron doctrinas de demonios. Amén. Entonces es eso. Se me apareció un ser extraterrestre y me reveló no sé qué, y por eso todas esas ideas que traen de los libros antiguos, de que hubo seres extraterrestres que enseñaron las culturas, todo eso. Pero la cosa es tremenda. Amén. También sostiene que todos los hombres viven muchas vidas. O sea, si miramos estos enunciados que estoy, o en estas ideas que estoy compartiendo acerca de la nueva era, nos damos cuenta que todas esas están en contra de las verdades bíblicas. Por ejemplo, esto, que todos los hombres viven muchas vidas, o sea, la reencarnación, hasta lograr la nueva conciencia y disolverse en la fuerza divina del universo, o sea, alcanzó la elevación, la iluminación y se fusionó con el cosmos. Para ellos, los que no aceptamos estas ideas, porque son ideas absurdas de Dios, del hombre y del mundo, según ellos, somos seres que no hemos sido iluminados y estamos en condición, en esa condición porque estamos presos en las tradiciones o las ideas culturales. Eso es lo que plantea la nueva era. Y mire cómo muchos pastores incluso terminan predicando doctrinas así. Y descubra tu ángel de la guarda y ordénale. La señora, una profeta de esas famosas ahí que ahora se acaba de divorciar, ella decía, es que yo agarro a mis ángeles y les digo, búsquenme los anillos. Cuando no, la cosa no es así. Por eso necesitamos escuchar
lo que la Biblia nos dice. Amén. Porque de esta nueva era hay muchas cosas que están dentro de las iglesias ya. Una de las cosas que está dentro de las iglesias es que hoy en día muchos pastores, incluso preparados, licenciados en filosofía, tienen hasta maestría en angelología. O sea, el estudio o la ciencia que estudia a los ángeles, pero no desde la Biblia, sino desde las perspectivas humanas y desde esas versiones de libros apócrifos como el libro de Enoch o como el Evangelio de Judas. Y cosas así. Yo me acuerdo del director del seminario, seminario ministerial sudamericano en Buenos Aires. Él era doctor en angelología y en demoniología, que es la otra. Bueno, también de la nueva era viene la doctrina o tendencia de la autoayuda. ¿Ven? ¿Y qué es eso, la autoayuda? Satisfacer el ego. Ayúdate. E incluso dicen que Dios dijo, ayúdate que yo te ayudaré. Y no. Amén. Por eso es que no es raro que predicadores famosos digan, sueña y ganarás el mundo. Tiene un libro por ahí un pastor. Otro puede decir, si tienes fe, piensa en grande y siembra para que recojas en grande. Porque Dios no quiere que seamos pobres, sino que seamos ricos. Nos hizo reyes, nos hizo... Bueno, van tergiversando, pero a partir de estas tendencias de la nueva era. Amén. De ahí también vienen ciertas actividades de adivinación y de hechicería. Entonces, por ejemplo, en reuniones supuestamente cristianas, donde se adivina el nombre de las personas que asisten, como si se tratara de adivinar con las cartas del tarot, como el mago. Eso no es la manifestación del Espíritu Santo, o tanto acto profético que hoy se acostumbra a promover. Eso no es. Que el Señor le dijo a un ciego, ve, o que el Señor cogió polvo y saliva y le hizo barro. Eso no era ningún acto profético. Simplemente era una acción de Él, pero no necesitamos nosotros repetir todas esas cosas. Y comienzan por eso y después terminan literalmente haciendo ceremonias de hechicería. A una señora cristiana le decían, el Señor le dio un negocio y le decían, mire, usted tiene que orar, pero no va a orar solamente, usted va a hacer un agua de rosas con no sé qué y va a ir regándola en el nombre de Jesús y va a ungir su negocio con él para que le vaya bien, para que Dios la guarde de las hechicerías. Mire cómo sutilmente van enredando a la gente. ¿Amén? Y terminan cambiándole el sentido a los elementos bíblicos como la sangre de Cristo. Entonces ya la sangre de Cristo no es para limpiarnos de todo pecado solamente, que es tremendo. Se necesita un poder sobrenatural para borrarlos, desaparecerlos, pero no es para tenerla como el amuleto de que unjo el carro nuevo, unjo la casa, unjo... No es un amuleto. Pero mucha gente ha terminado en eso porque en el fondo están influenciados por estas corrientes de la nueva era. También hay los conocimientos ancestrales que hoy en ciertas iglesias están hablando. Le dicen, no, es que usted tiene que descubrir su genética espiritual y que debemos entonces procurar ese carácter bueno de nuestros ancestros y rechazar la mala energía, porque déjeme decirle, la nueva era no habla de poder, habla de energía cósmica, de energía. Hombre, mi abuelo tatarabuelo nunca conoció a Cristo. ¿Qué buena energía podía tener? ¿Pero de dónde proviene eso? Simplemente de esto de la nueva era, de las tinieblas disfrazado de cristianismo. Y habla abiertamente de la energía y la fuerza activa de Dios. La energía cósmica. Están en contra de Dios, pero hablan de Dios.
a su manera, distorsionadamente. Mire, usted podría decirme, no, pero eso no tiene que ver con las religiones. Los testigos de Jehová no hablan del Espíritu Santo como Dios, como persona de Dios. Amén. Yo he dicho, no son tres, es Dios, pero es persona. Amén. En una comprensión más allá de nuestro entendimiento. ¿Amén? Entonces, Dios es persona como Padre, Dios es persona como Hijo, Dios es persona como Espíritu Santo, pero no los vamos a separar. Amén. Pero no podemos negar. Entonces, ellos dicen que no es persona, que es la fuerza activa de Dios. Amén. Y entonces ahí vienen a manifestarse esas mezclas y esas doctrinas de error que se traen. Amén. Porque eso está fuera del contexto de la Biblia. Pero también otro elemento que se maneja mucho, o aspectos que se manejan mucho dentro de esto de la nueva era y que han permeado el cristianismo son la metafísica, el gnosticismo, la masonería y todo eso, lo esotérico. Amén. Eso hace referencia a todo lo oculto, a ritos satánicos y mágicos. Por eso se consideran desde la Biblia como herejías, porque Dios no está al pie con los magos, ni con los satánicos, ni con lo oculto. Amén. Son son abiertamente contrarias al cristianismo. Pero hoy muchos religiosos, sin discernir dentro de sus reuniones de liberación, porque quieren dar el espectáculo de que se vea el poder, cómo saca a los demonios, y cómo la están aplicando. Amén. Otros practican y tienen dentro de su simbología símbolos masónicos y esotéricos. Y pues ahí uno ve en internet cómo desde la religión católica tiene una gran carga de símbolos masónicos, símbolos, ¿cómo se llama?, egipcios, de todas esas creencias. Pero no son solo eso. Los testigos de Jehová tienen mucha simbología masónica, los adventistas, no todo eso. Entonces ahí uno se da cuenta por qué esas congregaciones en sí están en error. Amén. Influenciada directa o desde antes por estas mismas tendencias de doctrinas que son contrarias al cristianismo. Y bueno, pareciera que no estoy hablando de los ángeles, pero voy a ir para de los ángeles. Amén. Entonces, otra cosa que está tomando fuerza o que ha tomado fuerza dentro del cristianismo a partir de la influencia de la nueva era son los libros sagrados o la literatura de los Vedas, védica, que son creencias de pueblos paganos y su fin es manejar lo oculto. Pero de ahí también viene la promoción de la reencarnación. Amén. Recientemente una líder de una iglesia mandaba a sus líderes a consultar los libros de los Vedas y de los persas, al igual que la Biblia. Y eso es equivocado. Amén. Y no solo eso, esa iglesia, es que es una tendencia de los años 80 para acá. Comenzó como sutilmente escudriñando los libros apócrifos como el libro de Enoch y todas esas cosas, pero se transformó en una corriente que hoy en día quiere acabar con la Biblia, restarle el total valor y autoridad a la palabra escrita. Por eso a mí me parece tan importante lo que el Señor hizo a través de los reformadores, como Lutero, Calvino y todos ellos, Zwingli y todos ellos, Hus, porque ellos siempre retomaron. Acuérdense que desde el Concilio de Nicea se mezcló el cristianismo con las tradiciones paganas. Y la religión católica, como iglesia, madre iglesia, se tomó la autoridad y no permitía nada, si no era lo que ella dijera, aún contra la Biblia, contra el texto bíblico. La tenían oculta y enseñaban que el que la leía se volvía loco. E incluso muchos sacerdotes tenían que aprender latín para poder leerla y muchos no lo entendían. Tanto que un sacerdote llegó a afirmar que la mujer no eran seres humanos porque no entendía latín.
Pero los reformadores le devuelven, o Dios usa a los reformadores para devolverle a la palabra, como dice el apóstol Pablo, que la palabra es la palabra profética más segura, la Biblia. Y por lo tanto, todo el cristianismo tiene que estar sentado sobre esas bases. Amén. Pero hoy usted oye hablar, no, es que el libro de Enoch, y le dan como si fuera cierto que hace referencia en la epístola de Judas, el capítulo 1, que es un solo capítulo, el verso 6, y alguna otra cita, y entonces afirman, pero no entienden que de pronto es como si yo hoy dijera, ay, es que el Papa dijo tal cosa, pero no es porque yo esté diciendo que el Papa está en toda la plena verdad, sino simplemente por dar algún ejemplo de alguna afirmación que dijo. Pero no le estoy dando legitimidad de que es el representante de Dios, ni nada de eso. Entonces así pasa con el libro de Enoch y ahí viene la idea de que los ángeles engendraron gigantes y todas estas cosas, porque se le está quitando o se está poniendo a la misma altura de la Biblia las versiones de esos libros. Y una de las cosas más sutiles que están metidas en la humanidad hoy en día es la meditación. Y a veces la mezclan hasta con el yoga. Y pues todo como técnicas de relajación con apariencia de salud, pero que en el fondo son caminos que a muchas personas van a llevar hacia el ocultismo y a otras cosas de estas creencias de la nueva era. La idea de la nueva era son realmente una nebulosa que el enemigo ha creado para crear confusión y desconfianza y alejar de Dios, y es atrapar a toda creencia para desviarla de la verdad. Como dice la Biblia, leudar, contaminar, confundir y para apartar al ser humano de Dios. Ahora bien, para hablar de los ángeles específicamente, nosotros como cristianos, pues tenemos que ir a esa palabra que les recalco, ha sido puesta por Dios útil para enseñarnos, para redarguirnos, para guiarnos a toda verdad. Amén. Como dijo el Señor, y conoceréis la verdad os hará libres. Entonces, vamos a ir a la Biblia y según la Biblia, que es la palabra de Dios, vamos a ver qué es, cómo son y cuáles son sus funciones. La palabra ángel, primero que todo, se deriva de una palabra griega, ángelos, la cual significa mensajero. Entonces, cuando ya comenzamos a hablar de los ángeles, una pregunta que surge comúnmente es, ¿cómo aparecieron los ángeles? Entonces, vamos a ir a la Biblia. Y en la Biblia vamos a entender cómo aparecieron los ángeles. Entonces, vamos a Nehemías, capítulo 9, en el Antiguo Testamento, capítulo 9, versículo 6, dice así: tú solo eres Jehová, tú hiciste los cielos y los cielos de los cielos, con todo su ejército, la tierra y todo lo que está en ella, los mares y todo lo que hay en ellos. Y tú vivificas todas estas cosas, y los ejércitos de los cielos te adoran. Amén. ¿Cuáles son los ejércitos de Dios? En el Salmo 148, Sodor dice de la siguiente manera. Dice así: alábenle vosotros todos sus ángeles, alabadle vosotros todos sus ejércitos. De manera que los ángeles no aparecieron, mejor dicho, fueron creados por Dios. En Colosenses, en el Nuevo Testamento, porque ahora no vamos a decir, eso era en el solo Antiguo Testamento, sino que en Colosenses, capítulo 1, versículo 16, dice así: porque en él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por medio de él y para él. Amén. Y el verso 17 dice: y él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en él subsisten. ¿A quién se está refiriendo estos versículos? Indudablemente se está refiriendo a Dios, a nuestro Señor Jesucristo, que es la palabra, es el verbo.
Es Dios en acción, en otras palabras. Amén. Miremos cómo nos lo dice Juan capítulo 1, versículo 1, que nos dice, en el principio era el verbo. Amén. Y el verbo era con Dios. Por eso no los podemos separar. Y el verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. O sea, no hay separación. Amén. El verso 2 dice así, este era en el principio con Dios. Y el verso 3 dice, todas las cosas por él fueron hechas y sin él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Qué hermoso. Mire, el profeta más grande nacido de vientre de mujer, que fue Juan el Bautista, como el Señor mismo lo escribió, dice así en el verso 27 de este mismo capítulo. Este es el que viene después de mí, el que es antes de mí, del cual yo no soy digno de desatar la correa del calzado. Se está refiriendo al creador de todo lo que existe, inclusive de los ángeles. Amén. De manera que nuestro Dios creó los ángeles. Ellos también son creación de Dios, son seres creados. Porque el único eterno es Dios, que se manifestó al mundo como Padre a través del Antiguo Testamento, pero también como Hijo Redentor en el Nuevo Testamento y como Espíritu Santo ahora. Amén, para con la iglesia. Algunas personas se hacen una pregunta y es, ¿tienen cuerpo los ángeles? Y refiriéndose a los ángeles en Hebreos capítulo 1, el verso 14 nos dice de la siguiente manera. ¿No son todos espíritus ministradores enviados para servicio a favor de los que serán herederos de la salvación? Amén. Y está haciendo la diferencia, si leemos en contexto, está haciendo la diferencia con Jesús. Porque está diciendo, pues, ¿a cuál de los ángeles dijo Dios, siéntate a mi diestra hasta que ponga a sus enemigos por estrado de tus pies? Está hablando, refiriéndose a la realidad de Cristo. Amén. Que es superior a los ángeles. Porque no le dijo a ninguno de sus ángeles. Y aclara, no son todos espíritus ministradores enviados para servicio a favor de los que serán herederos de la salvación. Amén. Mire cómo el mundo y la religión engaña a la gente, porque le dice, crean su ángel de la guarda. No, los ángeles son espíritus ministradores. O sea, son espíritus, no tienen cuerpo. Amén. ¿Pero para qué? Ahí lo dice. Enviados para servicio a favor de los que serán herederos de la salvación, o sea, de los creyentes. Bueno, más adelante lo digo, obedecen solo órdenes de Dios. Amén. Son espíritus ministradores que están a nuestro servicio, pero insisto, bajo las órdenes del Dios del cielo. Por tanto, toda doctrina que diga que usted puede clamarle a los ángeles o ponerlos a hacer sus condiciones, sus exigencias, no está conforme a la palabra de Dios. Amén. Porque la palabra de Dios nos enseña a clamarle a Dios y Él verá a qué mensajero usa, a qué ángel usa o a cuántas, digamos, grupos de ángeles. Cuando el Señor Jesucristo resucitó y se presentó a sus discípulos, ellos pensaban que era un espíritu, pero Él les aclara, miren Lucas, capítulo 24, el verso 39. Mirad mis manos y mis pies, que yo mismo soy. Palpad y ved, porque un espíritu no tiene carne ni huesos, como veis que yo tengo. Que eso va también en contra del gnosticismo, porque el gnosticismo cree que Cristo fue como un espíritu, como un fantasma. Incluso los mormones también creen algo así de Jesús. Pero Jesús dice, mire mis huesos y mi carne. Hay una realidad de una materia diferente, eterna, que se puede palpar, pero que no está sujeta a las condiciones de la física como nuestro cuerpo actual. Amén.
Esto lo que hace es comprobarnos que los ángeles, como espíritus ministradores, no tienen cuerpo físico. Y entonces surge otra pregunta. ¿Qué apariencia pueden tomar los ángeles de Dios? Entonces, la Biblia nos dice que hay una diferencia entre el ser natural y el ser espiritual. Amén. Entonces, el hombre natural, el racional, el que solo mira las cosas desde el plano físico, es decir, el que no es espiritual, no puede entender, ni conocer, ni estar en la dimensión sobrenatural de Dios. Pero los seres espirituales, que debemos ser los cristianos, porque tenemos la mente de Cristo, porque hemos nacido del agua y del espíritu, sí tenemos experiencias con ese mundo sobrenatural de Dios. Y es a través de visiones y sueños, pero también, de ser necesario, podremos ver a ángeles. Amén. Cuando toman apariencia humana. El Señor, Jacob luchó con un ángel. Abraham vio ángeles. Amén. María, se le apareció un ángel en la Anunciación. A la prima María también. Amén. A José. Amén. A Isaías, a Elías lo alimentó un ángel. Y sé del testimonio de un hombre que cayó en una avioneta, un pastor en Venezuela, y lo alimentó un ángel. Duró no sé cuántos días al pie de los cadáveres de los compañeros y no murió. Tiene una placa, pero Dios lo salvó y tuvo una experiencia tremenda. Amén. Entonces, las personas que estamos en esa dimensión del espíritu, si Dios lo estima conveniente, nos deja ver ángeles o envía ángeles. Amén. La Biblia afirma que en cierta ocasión Eliseo tuvo que orar para que Dios abriera los ojos de su criado y él pudiera ver los asuntos espirituales. Miremos en Segunda de Reyes, en el Antiguo Testamento, Segunda de Reyes, en el capítulo 6, el verso 17. Dice así: y oró Eliseo y dijo, te ruego, oh Jehová, que abra sus ojos para que vea. Entonces Jehová abrió los ojos del criado y miró. Y he aquí que el monte estaba lleno de gente de a caballo y de carros de fuego alrededor de Eliseo. Porque al frente ellos tenían el ejército de los sirios. Y entonces el criado estaba asustado, muerto del susto. Ese ejército tan grande. Y entonces Eliseo ora a Jehová, al Dios del cielo, y él abre los ojos del criado y ve el ejército que estaba invisible, pero que estaba ahí acompañando a Eliseo y al pueblo de Israel. Amén. Qué tremendo. Por esta descripción que nos da la Biblia, entonces podemos entender que cuando los ángeles adquieren, por decirlo de alguna manera, apariencia visible, por orden de Dios, toman la forma de humana. O sea, apariencia humana, apariencia. ¿Amén? Apariencia de hombre. En este caso, los vio el criado como guerreros. Amén. No solo de animales, ni cosas, ni mujeres, y menos de bebés gordiflones con alitas como la imagen que nos muestran de Cupido. O como lo dice la canción de Pintor, que ¿por qué no pintas angelitos negros? Y uno veía en esas iglesias católicas angelitos como niñitos gordiflones con alitas. ¿Sí? ¿Y de dónde viene esa idea? Esa idea pues simplemente es traída de las ideas de pueblos paganos, de religiones de Caldea, amén, y aún de Egipto, de esas figuras entre Dios y hombre. El capítulo 19 de Génesis nos trae una historia muy interesante. Vamos a ver, se refiere a Lot, capítulo 19 de Génesis. Y vamos a leer desde el verso 1, dice así: llegaron pues los dos ángeles a Sodoma a la caída de la tarde. Y Lot estaba sentado a la puerta de Sodoma. Y viéndolos, Lot se levantó a recibirlos
y se inclinó al suelo y dijo: ahora, mis señores. Entonces, ¿cómo los vio él? Como una apariencia de hombres. Por eso le dijo: ahora, mis señores, os ruego que vengáis a casa de vuestro siervo y os hospedéis y lavaréis vuestros pies, y por la mañana os levantaréis y seguiréis vuestro camino. Y ellos respondieron: no. Amén. Que en la calle nos quedaremos esta noche, dijeron los ángeles. El verso 3 dice: mas él porfió mucho con ellos. ¿Quién? ¿Quién les insistió? Pues Lot. Y fueron con él y entraron en su casa y les hizo banquete y coció panes sin levadura y comieron. Miren, los ángeles tomaron forma humana y comieron. Amén. Verso 4 dice: pero antes de acostarse rodearon la casa los hombres de la ciudad, los varones de Sodoma y todo el pueblo junto, desde el más joven hasta el más viejo. Amén. Verso 5. Y llamaron a Lot y le dijeron: ¿dónde están los varones que vinieron a ti esta noche? Sácalos para que los conozcamos. Amén. Y ahí se refiere a conocer en el sentido sexual. Amén. En Génesis, en otros textos, dice: y conoció a Adán a su mujer y tuvieron un hijo que llamaron Caín. O conoció a Jacob a su mujer y tuvo un hijo. Amén. Entonces, en Lot está el ejemplo en esta historia de cómo los ángeles se pueden personificar en humanos, pero no para procrear. Amén. También en Marcos capítulo 16, en el Nuevo Testamento, verso 5 dice así: y cuando entraron en el sepulcro vieron a un joven sentado al lado derecho, cubierto de una larga ropa blanca, y se espantaron. Amén. Se espantaron, pero él les habló. Amén. Él les habló. Gloria al Señor. El apóstol Pablo también nos aconseja allá en el libro de Hebreos, en el capítulo 13, el versículo 2, de la siguiente manera. Hebreos capítulo 13, versículo 2. Dice: no os olvidéis de la hospitalidad, porque por ella algunos, sin saberlo, hospedaron ángeles. Amén. Lot se dio cuenta que eran ángeles, porque los salvaron a la final. Pero hay gente que ha hospedado personas y ni han sido ángeles. Amén. Ante esta realidad, pues también surge otra pregunta, porque pues, son preguntas que surgen con respecto a los ángeles. Y sería: hermano, ¿todos los ángeles son buenos? Entonces uno puede decir, pues como Dios creó las cosas, las creó bien, ¿no? Entonces, todos los ángeles originalmente fueron creados santos y gozaban de la presencia de Dios. Pero sobre los que obedecieron a Satanás y desobedecieron las órdenes de Dios y se rebelaron contra Dios, segunda de Pedro 2:4, dice: porque si Dios no perdonó a los ángeles que pecaron, sino que arrojándolos al infierno, los entregó a prisiones de oscuridad para ser reservados al juicio. Y de ahí es donde se agarran la gente de lo del libro de Enoc y más adelante en Judas. Amén. Judas capítulo, es un solo capítulo, el verso 6. Y a los ángeles que no guardaron su dignidad, sino que abandonaron su propia morada, los ha guardado bajo oscuridad en prisiones eternas para el juicio del gran día. Amén. Y sigue hablando de Sodoma y de Gomorra. Entonces, los cristianos tenemos una lucha contra seres que tienen un poder más allá del natural, porque acordémonos, eran ángeles. Amén. Pero ya no son ángeles. Hoy en día, pues la Biblia los escribe como principados y potestades, gobernadores de las tinieblas, de maldad, de todo esto, del mal. Es decir, que los ángeles, cuando perdieron su condición de ángel por la rebeldía,
se volvieron demonios al rebelarse contra Dios. O sea, perdieron su condición de ángel, ahora son demonios. Todo ángel que no está sujeto a la voluntad de Dios es un demonio. Amén. Y hermano, los ángeles pueden procrear y multiplicarse, y esta pregunta es bien interesante, porque el libro de Enoc dice que Lilith, otro cuento que inventó Satanás, la primera mujer de Adán, según el libro de Enoc, no según la Biblia, se fue a fornicar con los demonios, con los ángeles. Y también se agarran de ahí para decir que cuando la Biblia dice que habían los ángeles de, ¿qué? ¿Cómo es? Que los hijos de Dios, viendo que las hijas de los hombres eran lindas, procrearon con ellas gigantes. Entonces, que ahí se refiere a esos hijos de Dios, era a los ángeles. Y eso no es así. Amén. Los ángeles, mire hermanos, los ángeles, ni el diablo ni los demonios tienen poder de crear. No pueden dar vida, porque hay uno solo que da vida, y es el Padre, el Espíritu, es Dios. Amén. Jehová de los ejércitos. Por eso la Biblia dice, el Espíritu es el que da vida. Amén. De manera que no puede existir descendencia entre seres espirituales y humanos. Eso lo ha creado la mitología. Vuelvo y digo, los seres de los dioses de Egipto, cabeza de pájaro y cuerpo de hombre y piernas de, o cabeza de león y cuerpo de, todo eso. Las mitologías antiguas de las religiones creadas por el hombre conforme a sus revelaciones por esos seres invisibles que son demonios. ¿Por qué aclaro esto? Que no pueden haber descendencia entre seres espirituales, ángeles o demonios, y humanos. Porque es que eso lo da a entender la doctrina de la nueva era a partir de ese libro de Enoc. Es más, en el Evangelio de Judas incluso se atreven a decir que Jesús, miren cómo descontextualizan las cosas. Como el hombre natural no puede entender las cosas del Espíritu, no puede entender que Jesús no venía a tener una descendencia física, que Jesús no tenía como propósito casarse. No, en el Evangelio apócrifo de Judas dicen que Jesús se casó y tuvo relaciones con María Magdalena y tuvieron una hija y se fueron para Francia. Todo eso lo usa la nueva era precisamente para crear confusión y alejar de la verdad. Y Satanás feliz. Los demonios pueden poseer a seres humanos y animales para causar sensaciones y conductas alteradas de maldad y enfermedades de tipo mental y hasta físico, pero no pueden procrear con los humanos. Amén. Los demonios pueden meter en una persona y volverla ninfómana, desórdenes sexuales, pero no pueden, no sé si me explique. ¿Y de dónde saco eso? Pues comprobémoslo desde la Biblia, cómo los demonios se pueden meter en una persona y a dominarla, hacerla tener sensaciones, conductas alteradas y todo enfocado a la maldad. Los vicios son esa posesión. Amén. Y sí, la homosexualidad, el lesbianismo, todo eso son fruto de esa posesión, pero no pueden procrear. Un ángel que se personifique, el ángel Gabriel, está como el cuento de la señora que creía mucho en la Virgen María y entonces el vecino la quería seducir y entonces vino a golpearle a medianoche. Y ella dice, ¿quién es? Y entonces le dice, el ángel María, porque se llamaba Ángel María. Entonces, no es eso, eso no es, eso es de la mente del hombre. Amén. La Biblia nos dice que los demonios pueden poseer una persona para hacerle mal o para hacer mal. En Mateo capítulo 8, versículo 28 dice así: cuando llegó a la otra orilla, a la tierra de los Gadarenos, vinieron a su encuentro 2 endemoniados que salían de los sepulcros, feroces en gran manera, tanto que nadie podía pasar por aquel camino. Ustedes han visto mucha gente en condición de esquizofrenia o de a veces habitantes de calle que están muy sujetos a la droga, que tienen un aspecto
de ferocidad, que a uno como que le... Amén. Porque ese es el resultado de esa esclavitud. Amén. Dice el verso 29, y clamaron diciendo, ¿qué tienes con nosotros, Jesús, Hijo de Dios? ¿Has venido acá para atormentarnos antes de tiempo? Qué tremendo, ¿no? Estaban hablando los demonios a través de estos endemoniados. Y el verso 31 dice, y los demonios le rogaron diciendo, si nos echas fuera, permítenos ir a aquel hato de cerdos. Y él les dijo, id. Y ellos salieron y se fueron a aquel hato de cerdos. Y he aquí todo el hato de cerdos se precipitó en el mar por un despeñadero y perecieron en las aguas. Y los que los apacentaban huyeron y vinieron a la ciudad y contaron las cosas y lo que había pasado con los endemoniados. Amén. Entonces, ese es para que nos quede claro. Los demonios no vienen a buscar a los seres humanos para reproducirse, ni los ángeles. Amén. Ahora, en el mundo espiritual de los ángeles hay jerarquías. Amén. Entonces, bueno, no podemos entenderlo así como es la jerarquía de los ángeles, pero, o sea, no hay un mapa, como dijeron, no hay un esquema. Pero la Biblia, por lo que nos habla la Biblia, podemos entender que sí hay diferentes categorías. Entonces están los arcángeles, los serafines, los querubines y los tronos de dominio, los principados y las potestades. Amén. En Primera de Tesalonicenses, capítulo 4, dice así en el versículo 16. Porque el Señor mismo con voz de mando, con voz de arcángel, o sea, el arcángel sería como lo más... el grado más alto, y con trompeta de Dios descenderá del cielo y los muertos en Cristo resucitarán primero. Esto nos hace pensar que los arcángeles, dentro de los seres creados por Dios espirituales, tienen un rango mayor. Amén. Pero con todo y su rango mayor están bajo la autoridad de Dios, quien es el Dios todopoderoso. En la epístola de Judas, el versículo 9, pero cuando el arcángel Miguel contendía con el diablo, disputando con él por el cuerpo de Moisés, no se atrevió a proferir juicio de maldición contra él, sino que dijo, el Señor te reprenda. Mire, por eso digo, el arcángel Miguel, amén, que sería uno de los más grandes en jerarquía, no reprendió al diablo, que inicialmente era otro arcángel, ¿cierto? Pero dijo, el Señor te reprenda. ¿Por qué? Porque el arcángel Miguel estaba peleando contra otra autoridad del mismo rango, pero que se había rebelado, amén, es decir, contra Satanás. Entonces, ¿el qué hizo? Invocar una autoridad superior. El Señor te reprenda. Lo mismo ocurrió cuando en la tentación de Jesucristo. Aunque Jesucristo es Dios, sin embargo, por estar en su condición de hombre, él le dijo a Satanás, el Señor te reprenda. Amén. Y en Isaías capítulo 6, versículo 6 en el Antiguo Testamento, y voló hacia mí uno de los serafines, teniendo en su mano un carbón encendido tomado del altar con unas tenazas. Amén. ¿Qué menciona ahí de los ángeles? Otra categoría, que son los serafines. Amén. También en Hebreos, capítulo 9, versículo 5, y sobre ella los querubines de gloria que cubrían el propiciatorio, de las cuales cosas no se puede ahora hablar en detalle. Amén. Los querubines. Hemos hablado entonces de, ¿cómo fue? De arcángeles, serafines y querubines. Amén. Colosenses capítulo 1, versículo 16 dice así. Porque en él fueron creadas todas las cosas, las que hay en el cielo y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos,
sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por medio de él y para él. Amén. Pues ahí está hablando de las otras, como dijéramos, rangos, por decirlo de alguna manera. Amén. En el caso de los ángeles caídos o demonios, pues conservan como ciertas categorías también. Nos lo habla Efesios capítulo 6, versículo 12. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra gobernadores de las tinieblas de este siglo. O sea, siglo se entiende como manera de creer, de moverse. Amén. Como mentalidad. Contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Amén. Y viene otra pregunta que también está muy en boga. ¿Por qué? Porque la gente, con esto que dicen que hay que descubrir el ángel de la guardia y pedir de la guarda y pedirle, o que hay que descubrir qué ángeles están alrededor de uno y ponerlo al servicio. Entonces, se debe adorar o invocar a los ángeles. Y miren, hermanos, cuando Dios le dio la revelación en Apocalipsis al apóstol Juan, la Biblia nos dice en el capítulo 19 de Apocalipsis, versículo 10, yo me postré a sus pies para adorarle. Y él me dijo, miren lo que le dijo el ángel, mira, no lo hagas, yo soy consiervo tuyo y de tus hermanos que retienen el testimonio de Jesús. Adora a Dios, o sea, arrodíllate solo ante el Señor, porque el testimonio de Jesús es el espíritu de la profecía. Porque el testimonio de Jesús es el espíritu de la profecía. Que el ángel le dijo que no se arrodillara ante él, sino ante el Señor. Hoy en día mucha gente acostumbra a arrodillarse ante los predicadores y eso no me parece correcto. Amén. Entonces, no hay que arrodillarnos sino ante Dios. No se debe adorar e invocar a los ángeles, porque quien lo hace está atrayendo a demonios que son suplantadores de Dios. ¿Por qué? Porque ellos sí quieren que la gente adore a ellos. ¿Qué quería Satanás? Que lo adoraran como a Dios. Que ha buscado a través de todas estas doctrinas erradas que la gente lo adore. Pues cuando una persona está invocando ángeles o esto, vienen demonios suplantadores y los engañan. La Biblia nos enseña que solo a Dios se debe adorar, porque Él es eterno, Él es el único digno de gloria, de honra, el único digno de tributarle culto y loor. Amén. Y que cualquier adoración o rendirle culto o exaltar a cualquiera cosa creada, inclusive los ángeles, es idolatría, es abominación a Dios, y abominación podríamos entenderlo como es ofender a Dios. Hoy en día es muy común oír que la gente habla del ángel de la guarda y podríamos preguntarnos, ¿existe el ángel de la guarda? Y pues, hermanos, según la Biblia no existe el ángel de la guarda, específicamente no hay un ángel para cada persona y mucho menos debemos saber su nombre y comunicarnos con él. No, eso no es correcto. Porque eso corresponde a tradiciones y a mitologías paganas. La Biblia solo menciona el ángel Miguel, el arcángel Miguel y el ángel Gabriel. Amén. Pero la Biblia habla del ángel de Jehová. Amén. Porque Dios nos protege. El Salmo 34:7 dice, el ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los defiende. Y entonces nos surgiría la pregunta, ¿y quién es el ángel de Jehová? Entonces vamos a Génesis capítulo 31, versículo 11. Y me dijo el ángel de Dios en sueños, Jacob, y yo le dije, heme aquí. Amén. Y el verso 13 dice, yo soy el Dios de Betel, donde tú ungiste la piedra y donde me hiciste un voto. Levántate ahora y sal de la tierra y vuelve a la tierra de tu nacimiento. Amén. Éxodo
Perdón. Es 3. Versículo 2 dice, y se le apareció el ángel de Jehová en una llama de fuego en medio de la zarza, y él miró y vio que la zarza ardía en fuego y la zarza no se consumía. Amén. Verso 4. Viendo Jehová que él iba a ver, lo llamó Dios de en medio de la zarza y le dijo, Moisés, Moisés. Y él respondió, heme aquí. Entonces este pasaje lo que nos está aclarando es que el ángel de Jehová es el mismo Dios. Amén. Y nuevamente se confirma que el ángel de Jehová es Dios cuando miramos en Jueces, capítulo 13, versículo 17. Dice así. Entonces dijo Manoa al ángel de Jehová, ¿cuál es tu nombre para que cuando se cumpla tu palabra te honremos? Amén. El verso 18 le dice, y el ángel de Jehová respondió, ¿por qué preguntan mi nombre, que es admirable? Admirable, consejero, príncipe de paz, son los nombres que le dan a Jesús, porque Jesús es Dios. Pero Manoa pudo entender que quien le hablaba era el mismo Dios. Y su palabra es la que realmente se cumple. Su palabra se cumple conforme a su propósito y dentro de su proyección, digámoslo así. Dentro de su voluntad. Porque lo que Dios promete, lo hace. Solo que a veces nosotros nos hacemos expectativas que tiene que ser de esta o de aquella manera. Amén. Y no aprendemos que a veces que Él nos pone condiciones y que esas condiciones son las que nos permiten ver en esta tierra el cumplimiento de esas promesas. Amén. O entender cómo es que se cumple. Comprobémoslo, porque que el ángel de Jehová se trata del mismo Dios, de nuestro Señor Jesucristo. En Isaías capítulo 9, ahí es donde Isaías capítulo 9, donde le dice a Jesús admirable. Isaías capítulo 9, versículo 6, dice así. Porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno y príncipe de paz. Y entonces queremos separar al Padre y separar al Hijo porque son dos personas distintas. Son personas, son Dios. Admirable. ¿Qué le dijo a Manoa? Mi nombre es admirable. Amén. Esta expresión admirable ratifica que el ángel de Jehová, el Dios mismo, es el mismo Señor Jesucristo, antes de encarnarse como Jesús de Nazaret. Por eso es que en el Nuevo Testamento no se menciona como el ángel de Jehová, porque ya se ha manifestado como el Mesías, como el Salvador. Amén. Es decir, como nuestro Señor Jesucristo. El ángel de Jehová, que es Dios, que es la manifestación del verbo antes de hacerse hombre en Jesús de Nazaret, y estaba de manera omnipresente. En el principio era el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Ahora Jesucristo nos dice en San Juan capítulo 14, verso 16. San Juan. Y yo rogaré al Padre y os dará otro consolador para que esté con vosotros para siempre. Amén. No porque sean otros, sino para que pudiera estar en otra manifestación, por decirlo, y poder estar en todos nosotros. Amén. El Espíritu de verdad, dice el verso 17, al cual el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce, pero vosotros le conocéis porque mora en vosotros y estará en vosotros. Amén. Mire, como Jesucristo vino a cumplir una función de morir, de predicar su evangelio, de dar el ejemplo, derramar su sangre, vencer la muerte, resucitar para darnos vida eterna. Pero no podía quedarse en esa condición de hijo, entonces va al cielo y viene como Espíritu Santo para poder estar en todos nosotros. Mucha gente recibe al Señor Jesús y no se da cuenta que está recibiendo al Espíritu Santo, que está disponiendo para que el Espíritu Santo lo llene, lo bautice. Amén. El Señor Jesucristo por eso está con nosotros y prometió estar en nosotros hasta el fin del mundo, a través de esa realidad como su Espíritu Santo. Y entonces nos ayuda, nos guía, nos redarguye,
si nosotros lo permitimos, lo aceptamos y le hacemos el Señor de nuestras vidas. Pero hacerlo el Señor de nuestras vidas no implica solamente pedirle, Señor, dame un buen trabajo, dame muchas cosas que desde nuestra perspectiva. No, y es crecer, es disponerme a escuchar su voz, es disponerme a estar atento a esa realidad trascendental, invisible, pero real de Dios, como mi Padre, como tu Padre, como tu Señor, como mi Señor, como Espíritu Santo que quiere habitar en nosotros y crecer como casa espiritual, como edificio de Dios, como hijos de Él, como iglesia, como cristianos. Debemos creer en el Señor Jesucristo, permanecer en Él, obedecer su palabra y recibirle para salvación y vida eterna, porque Él es nuestro Salvador. Los ángeles son seres espirituales al servicio de Él, hacen la voluntad de Él, no nuestra voluntad. Por lo tanto, no merecen nuestra adoración ni ni nuestras órdenes. Solo debemos adorar a Dios. Amén. Vamos a orar. Bendito Padre Celestial, te doy gracias por tu misericordia, por tu verdad. Te doy gracias por poder reflexionar, escudriñar tu palabra acerca de estos temas, de los ángeles, de estos seres espirituales. Señor, pero entendiendo la gran diferencia que hay contigo, que no eres un ángel más ni un profeta más, sino que eres el Hijo de Dios, que eres Dios, que eres nuestro Señor, que eres el Creador, que eres el dador de vida, que eres nuestro Redentor. Padre, ayúdanos a permitir que nuestro ego, nuestra manera de comprender el mundo desde esas ideas torcidas y tradicionales y equivocadas que tiene hoy el mundo, sea más bien a partir de tu palabra, de tu verdad, del conocimiento que viene de Cristo a través de la palabra escrita, y por lo tanto nuestra mente cambie y podamos entender que somos diferentes, no solamente porque tenemos 2 o 3 conductas diferentes a los demás, sino porque nuestra manera de pensar, de entender, de conocerte va más allá que cualquier concepto religioso y se vuelve una verdad vivencial que nos hace nuevas criaturas como verdaderos adoradores en espíritu y en verdad, como hijos de Dios, para gloria de tu nombre y bendición nuestra en Cristo Jesús. Gracias, Señor Dios del cielo, bendícenos y guíanos y ayúdanos a agradarte en todo. En Cristo Jesús, tu Hijo, nuestro Señor y Salvador, lo pedimos y lo pido. Amén y amén. Dios les bendiga, hermanas y hermanos, Dios les guarde.